Vamos a estudiar la función cuadrática, el cálculo de imágenes, preimágenes y vamos a estudiar el gráfico. En primer lugar, la función cuadrática es la función de la forma f de x igual a x cuadrado más bx más c, donde a, b y c son constantes reales. La constante a tiene que ser distinta de 0. El gráfico de una función cuadrática es una parábola. Por ejemplo, acá tenemos graficada la función f de x igual a x cuadrado menos 4x más 3. El parámetro a, que es la constante que multiplica a x cuadrado, este parámetro representa la concavidad de la parábola. La concavidad está relacionada con la curvatura de la parábola, si es hacia arriba o hacia abajo. Cuando el parámetro a es una constante positiva, la parábola se abre hacia arriba. Decimos que tiene concavidad positiva. Mientras que cuando la constante a es un número negativo, la parábola tiene concavidad negativa. Eso quiere decir que se abre hacia abajo. El parámetro c representa la intersección con el eje y. Por ejemplo, esta parábola intersecta el eje y en el valor y igual 3. El vértice es el punto máximo o mínimo de una parábola. Si la parábola se abre hacia arriba, como es este el caso, el vértice que está acá representa el mínimo de la función. En cambio, cuando la parábola se abre hacia abajo, el vértice representa el máximo. Las coordenadas del vértice están acá. La coordenada x está dada por la fórmula menos b partido en 2a. Y la coordenada y es la imagen de la coordenada x. Por ejemplo, para este caso, la coordenada x sería menos b partido en 2a. Menos b sería menos 4, da más 4. Y 2a sería 2 por 1. Entonces nos queda 4 dividido en 2, 2. La coordenada y entonces sería la imagen de 2. La imagen de 2 resulta al tomar la función y reemplazar la x por 2. Queda 2 al cuadrado 4 menos 8, eso nos da menos 4, más 3 nos da menos 1. Entonces el vértice es un punto de coordenadas 2, menos 1, que sería justamente el punto que está acá abajo. Finalmente hay que mencionar que las intersecciones del gráfico con el eje x vienen dadas cuando la función se iguala a 0. Cuando la función se iguala a 0, se construye esta ecuación de segundo grado. Vamos a ver la resolución de esta ecuación. Para resolver una ecuación cuadrática, todos los términos tienen que estar en un lado de la ecuación y al otro lado dejar un 0. Se identifican los parámetros a, b y c y se aplican estas fórmulas para encontrar las dos soluciones. Una ecuación de segundo grado tiene dos soluciones. Las fórmulas son iguales, con la única diferencia es que delante de la raíz acá tiene un menos y acá tiene un más. Estas dos soluciones tienen unas propiedades que van a ser muy útiles. El producto de las soluciones siempre da el valor c partido en a. Y la suma de las dos soluciones siempre da el número menos b dividido en a. Vamos a ver el primer ejercicio de aplicación. La propagación de cierto virus computacional se modela con la función f de t igual menos t cuadrado más 8t, donde f de t indica el número de computadores infectados, en miles,
y t indica el número de días desde que se propagó el virus. T varía entre 1 y 8. Pregunta A. ¿Cuántos computadores se estima que habrá contagiados al quinto día? Entonces nos están diciendo que la variable t vale 5. Entonces habría que encontrar la imagen de 5. Tomamos la función y reemplazamos la t por 5 y nos da 15. Respuesta: se estiman 15.000 computadores contagiados. Hay que tener cuidado porque está en miles de computadores. En la parte B nos preguntan cuál es la primera vez en que se tendrá 12.000 computadores infectados. En este caso, habría que reemplazar f de t por el valor que nos están dando aquí. Tendríamos que tomar el valor 12, porque está en miles de computadores. Entonces reemplazamos f de t por 12 y debemos despejar la t. Es decir, esto se transforma en una ecuación de segundo grado, una ecuación cuadrática. Para resolver una ecuación cuadrática, lo primero es pasar todos los términos para un solo lado. Pasamos el 12 para acá y aquí tenemos todos los términos igualados a 0. El término cuadrático aquí nos quedó negativo. Por comodidad puede convenir multiplicar toda la ecuación por menos 1 para cambiar el signo y el término cuadrático quede positivo. Ahora identificamos los tres parámetros. El parámetro A vale 1, el parámetro B vale menos 8 y el parámetro C vale 12. Ya sabemos que la fórmula para resolver esta ecuación está dada acá. Acá pusimos un más menos, quiere decir que una solución es con el más y la otra es con el menos. Reemplazamos los números, menos b sería menos 8, luego reemplazamos todos los parámetros. Dentro de la raíz el cálculo nos dio 16, nos quedó raíz de 16, 4, entonces nos queda finalmente más 8 más menos 4 dividido en 2. La primera solución la vamos a tomar con el más. T1 sería más 8 más 4 dividido en 2, eso nos da 6. La segunda solución la vamos a tomar con el menos. Más 8 menos 4 dividido en 2, y eso nos da 2. Entonces hay dos soluciones, a los 2 días y a los 6 días. Entonces nos preguntan cuál es la primera vez que se tendrán 12.000 computadores. Entonces la respuesta sería a los 2 días. Vamos al segundo problema de aplicación. La velocidad en metros por segundo que posee una pelota de tenis al ser lanzada hacia el cielo está determinada por medio de una función de segundo grado. Según la siguiente gráfica, determine la función cuadrática que modela dicha situación. Observando el gráfico, nos damos cuenta que la intersección con el eje Y vale 4. Entonces ya tenemos el parámetro C. Otro elemento que podemos observar es que las soluciones x1 y x2 ambas son iguales y valen 4. Entonces x1 es igual a x2 y es igual a 4. Entonces ahora tenemos que usar las dos propiedades de las soluciones de una ecuación cuadrática. La primera propiedad dice que el producto tiene que ser igual a c partido en a. Ya conozco x1 y x2 y conozco el parámetro c, entonces despejo la letra a. x1 por x2, 4 por 4, la letra c la reemplazo por 4 y despejo la a. La a pasa multiplicando para la izquierda y el 4 por 4 pasa dividiendo. Tenemos que a vale 4 dividido en 4 por 4, se simplifica un 4 con un 4 y el resultado entonces sería un cuarto. Ya tenemos el parámetro a y tenemos el parámetro c. Vamos a la segunda ecuación. Tenemos que la suma de las soluciones tiene que ser menos b partido en a. El parámetro b es el último parámetro que nos queda por calcular. Reemplazamos
4 más 4 es igual a menos b partido por un cuarto. 4 más 4 vale 8, pasamos un cuarto multiplicando para la izquierda y nos queda que 8 por un cuarto es igual a menos b. 8 por un cuarto se simplifica el 8 con el 4 y nos queda 2. Entonces menos b vale 2, multiplicamos por menos 1, entonces b resulta ser menos 2. El valor del parámetro b es menos 2. Entonces ya tenemos los tres parámetros de la función. A vale un cuarto, b vale menos 2 y c vale 4. Entonces ahora ya podemos construir la función cuadrática. La función es f de x igual un cuarto x cuadrado menos 2x más 4. Vamos a resumir lo que hemos visto en este video tutorial. Vimos que la función cuadrática es la función de la forma f de x igual a x cuadrado más bx más c. Vimos el significado de la concavidad que está en el parámetro a. Vimos las intersecciones con los ejes que se producen al igualar la función a 0. Con eso se construye una ecuación cuadrática. Vimos que el punto vértice es el punto de máximo o mínimo dependiendo de cómo sea la concavidad de la parábola. Vimos también la ecuación cuadrática, cómo resolverla y vimos las propiedades de las soluciones. Y finalmente resolvimos dos problemas de aplicación.